saludando, fascinado porque es una excelente escritora, a Virginia Feynman. ¿Cómo va, Virginia? Hola, Osvaldo, ¿qué tal? Qué Bien. alegría estar acá. No, tengo 3 libros tuyos. Tengo Personas que quizás conozca, Toda clase de cosas posibles y el último libro, ¿no es cierto? Que es para que estés más cómoda. Sí. Pensaba, yo tengo algunas pistas, pero yo creo que vos las des, ¿no? ¿Cómo surge esta vocación por escribir? Bueno, desde chiquita. La verdad es que en casa mi papá, licenciado en filosofía, mi mamá, licenciada en letras, se conocieron en la facultad de los 70. Digamos el nombre de tu papá, que fue mi amigo. ¿Cómo no? Con toda alegría. Fue mi amigo, comíamos juntos en el restaurante del hijo de Paco Urondo. Teníamos un grupo y nos juntábamos ahí con José Pablo, con un montón de amigos que se acercaban una vez por mes, creo que comíamos juntos. José Pablo Feynman, con todo orgullo te lo digo. O sea que José Pablo estaba ahí, bueno, vos sos la hija, mirabas libros. José Pablo, quizás antes de ser el Feynman que después fue más conocido, ya era un apasionado de la narrativa, de las historias. Y cuando mi hermana y yo éramos chiquitas, cuando él todavía vivía con mamá y con nosotras, todas las noches se sentaba a contarnos un cuento para hacernos dormir. Quedó incluso la marca de su cabeza en la pared, de tanto que la apoyaba para contarnos. Mira. Cada vez que le hacíamos algún reproche decía, pero Virginia, ¿no te acordás de la marca que dejé en la pared para contarles cuentos? Y con el tiempo fui descubriendo que eran clásicos de la literatura que él adaptaba a niñas de 5 y 7 años, ¿no? El Viejo y el Mar, por ejemplo. Cuando leí El Viejo y el Mar, digo, pero yo ya sé cómo termina esto. Ya lo conocés, ahí está la imagen de José Pablo, para que todos lo conocen, pero es lindo tener la imagen de José Pablo. Hermoso, gracias. Pensaba en, claro, cómo se forja una escritora con talento, ¿no? De qué manera se abre camino. Y es cierto que en una casa de libros hay más posibilidades. Y si un padre te cuenta cuentos, también. Sí. Bueno, ahí forjás tu vocación, tu intuición, hay alguna cosa que mamás de algún modo. De todas formas, yo repasaba en este tiempo que papá no está y digo, probé con todos sus entusiasmos, ¿no? Porque papá era muy multifacético y le entusiasmaban muchas cosas. La música, por ejemplo. Yo estudiaba piano a los 9 años. Las pianistas, le fascinaba las y los pianistas. Argerich era su gran amor. Sí, sí. Y después estas pianistas asiáticas que había ahora nuevas, coreanas. Entonces yo a los 9 años empecé por ahí. Estudiaba piano con Luis Tuero, un profesor adorable. Y dejé, no me gustaba. Después cine también, que era otra pasión de él. Mi primera carrera fue... fue guionista de Eva Perón, digo, de una película sobre Perón y Eva Perón. Sí, fue guionista de muchas. Por eso, de muchas, claro. De muchas y... Bueno, con Últimos días de la víctima, su novela adaptada, digamos, entra en ese mundo, con Aristarán, con Lupi, le encantaba ir a las filmaciones. Y después un cinéfilo, ¿no? Que tiene varios libros de cine, que entonces... El entusiasmo por las divas de Hollywood, por Richard Widmark, por todos esos actores que todavía yo a veces encuentro y digo, este era el ídolo de papá. Bueno, ahí también intenté yo responder a ese entusiasmo y dejé cine. Y finalmente con la escritura ya no me bajo, de esta ya no me bajo. Bueno, pensaba en para que estés más cómoda. Lo leí con muchísima atención y también con mucho placer, ¿no? Esta es la verdad, porque un texto te tiene que dar ese placer, ¿no? Y siempre es como que algo va a ocurrir y no ocurre, pero sí ocurre, valga la contradicción. Por supuesto, eso es la buena literatura, ¿no? Digo, lo peor es cuando tenés todo claro, cuando todo claro. Cierra. Siempre la ambigüedad es central en un buen texto. Pero es una marca tuya, porque uno va leyendo el cuento, va leyéndolo, y al final hay una insinuación. Sí. ¿No? Por ejemplo, uno que me fascinó es La chica del auto, ¿no? Me encanta esa lectura, qué bueno que la puedas hacer. Es una marca de este libro. Uh-huh. Los otros anteriores son microrrelatos divertidos. Vos me preguntabas un poco por dónde se surgía. Es una suerte haber tenido un padre así, pero también una cierta carga. Y la verdad es que yo tuve que escaparme de su ámbito y empecé a escribir en Facebook, que era un lugar que él no frecuentaba, para no sentir la presión, para no sentir la mirada. Y esos pequeños microrrelatos, serían entradas cortitas, terminaron llamando un poco la atención, primero de narradores orales y después de primero una editorial independiente, pero muy preciosa, Editorial Mulita, de Mariano Quirós, el escritor chaqueño, y después que ya me llamó MC, ¿no? Entonces
era una dinámica distinta. Y acá quise apostar al formato cuento tradicional, y como decís vos, no tirar toda la carne al asador, ¿no? Pero además de que esa es una forma que me gustó trabajar, creo que es la forma en la que se produce o sucede el abuso sexual en la vida real, porque los cuentos recorren una temática de abuso. Ahí hay un cuento que es para que estés más cómodo en el auto, ¿no? Sí. Ya en la frase para que estés más cómodo en el auto, ya está. Es una nena. Sí. Para que estés más cómodo en el auto. ¿Por qué tiene que estar cómoda? Porque tiene que estar en un auto, ¿no es cierto? Sí, tenés razón, qué bueno. No, pero digo, es una nena con un hombre que no es un nene. No, y al que ella llama novio, con mucha confusión. También me interesaba trabajar el abuso como confusión, no como ataque sexual directo que uno puede codificar, que está mal, sino que lo que se produce, te lo digo porque te lo digo desde mi biografía también, en esos otros libros también transité la cuestión del abuso y doy un taller en la Universidad Nacional de Rosario que se llama Narrar lo imperdonable, 8 cuentos sobre abuso en la infancia. Qué título impresionante. Narrar lo imperdonable, sí. En esa época yo hacía unas meditaciones de YouTube que eran para, no sé, para sanar el niño interior, esas cosas que, bueno, estaba muy nerviosa en ese momento, había ganado Macri. Claro, veníamos de lo peor y ahora nos parece mejor. Bueno, sí, al lado de lo Milei, que creíamos que era mejor, tocar, ¿no? Fondo, sí, creíamos que era tocar fondo. Y entonces había, bueno, esto general, y había una que se llamaba Perdonar lo imperdonable. Y yo la hacía mucho y después digo, ¿qué tema este perdonar? Y bueno, la escritura y la letra, la posibilidad de, también es altamente sanadora. Dije, bueno, narrar lo imperdonable. ¿Y el taller cómo funciona? El taller yo fui recopilando porque todo esto fue un proceso mío que surgió a partir de leer El pecado mortal de Silvina Ocampo. Que es un gran cuento, porque hay un portero y una nena que va a tomar la comunión en pecado mortal, digo. Porque el portero se le aproximó, eso. Exactamente, porque hay un avance sobre su cuerpo, nunca queda claro, ¿no? Y para la niña es un pecado que no sabe bien dónde nomenclar, tiene una lista de 12 pecados, 10 pecados y sé cuál es este, ¿no? Entonces nunca está dicho también, tuviste que tomar la comunión en pecado mortal. Cuando yo leí ese cuento fue como si me hablara a mí, pude recordar, porque el abuso a veces se olvida, esto elicitó en mí el recuerdo. Dije, qué gran poder hay en la palabra. Se olvida porque hay una clausura. Se olvida. Yo me acordé a los 20 años recién. Porque es medio intolerable la situación de que, bueno, a mí en particular mi tío me trataba como si yo fuera su novia, ¿no? Me sedujo, es una gran seducción. Entonces decía, nos vamos a escapar juntos, lo vamos a dejar a la tía lavando los platos, nos vamos... Y claro, para cuando pasan cosas mayores, que no importa qué grado alcanzan, no me quiero poner técnica porque nunca importa, una ya cree que eso es natural, que es un novio, una se siente elogiada. De hecho, hay una frase espectacular en ese cuento de Silvina Ocampo que dice, tomaste la comunión con un ramito de flores como de novia, ¿no? Es una novia paródica, es una novia precoz. Las otras tienen flores como nenas y ella tiene flores como de novia. Fue ascendida, entró en la sexualidad del mundo adulto. Entonces eso es muy difícil de procesar y evidentemente el psiquismo ahí opera un cierre. ¿Por qué decía que se sabe el principio y el final, no el centro? ¿Es tu caso? El final en general es lo primero que se me impone. Sí, yo imagino un final, imagino dónde llegar. Y hacia ahí voy. Y después, como pasa con los buenos editores, en este caso Ana Ojeda, tenés que terminar antes, tenés que terminar, hay que poder, y porque al final uno tiende a explicar, a rematar y no querés correr el riesgo de que no te entiendan, ¿no? Porque hay un mecanismo que vos pensaste y querés llegar ahí y me pasó con un par que dicen, un párrafo antes, ¿y cómo cuesta? Al principio decís, no, te quieren cortar un brazo, y cuando una vez que decantó, tiene razón, ¿no? Este cuento que vos me decías para que estés más cómoda es una niña que es una adolescente que se enamora de un hombre mucho más grande y lo considera su novio y él la va a buscar al colegio en el auto, ella tiene delantal, ¿no? Pero ella nunca dice sufrí abuso, ella dice mi novio. Entonces sobre el final, ahí el abuso se revela también con una pregunta inconcebible. Ella le pregunta a la madre,
algo que todavía no debe saber. Claro. Y se lo pregunta de una manera donde, eludiendo el nombre técnico, pecho, o sea, que no maneja, se lo pregunta de una manera que también nos revela una enorme inocencia. Entonces es muy horrible esa pregunta y la madre se queda helada. Y entonces yo seguía con que, bueno, a partir de ahí mamá me dejó dormir con ellos, después no fui más al colegio, después tardé mucho tiempo en volver a tener novio. No, está de más, me dice la ¿sí? hija. Y vos pensás que tenía razón. Y bueno, y termina que llora y la madre le acaricia la cabeza. Todo lo demás lo absorbemos nosotros. Virginia Feynman, excelente lo tuyo, hay que leer entonces para que estés más cómoda. Bueno, ¿Los ¿cómo otros no? están los otros? Está el de MC todavía y bueno, Mulita, eso fue una editorial de estas Personas que independientes. quizás conozcas. Personas que quizás conozcas, está, sí. Virginia, muchas gracias.